Bueno, yo me respecto a esto. basé con la investigación todo en el Código Penal para el Estado de Jalisco y dice al que instigue, aliente o ayude al otro al suicidio, si este se consumare, y ya, bueno, después nos habla de las penas. Ok. Este delito en particular, ¿por qué está tipificado como un delito? ¿Por qué creen? Porque, bueno, no sé si recuerda, profe, de cuando se estuvo usando en las redes sociales lo de la ballena azul o no sé qué, que les ponían retos y en este caso, pues hasta cierto punto podían llegar hasta el suicidio porque los incitaban a través de esos retos. Exactamente. Digo, a final de cuentas hay momentos en que las personas se vuelven vulnerables. Incluso nos ha tocado en muchas ocasiones ver sectas autoproclamadas así, que por pertenecer a un grupo y por sus ideales tan extremistas llegaban hasta el tema del suicidio. En este caso, obviamente, la persona responsable, utilizando métodos que vienen siendo muy similares al tema del fraude, utilizando el engaño, la codependencia que generan de las personas, utilizando incluso hasta drogas, pueden llegar a incitarlos al suicidio, diciendo en alguna ocasión, en un asunto de parricidio me tocó ver, y de hecho fue muy sonado, fue hace como 10 años ese asunto. No fue un suicidio como tal, pero en alguna ocasión no era sacerdote, era una especie de pastor, que se denominaba así el fulano, este, llevaba o hacía, de tanto que convivía con una familia, hizo creer a los padres que la vida que llevaban era un tanto cuanto miserable, y que pues, obviamente el sufrimiento venía de las circunstancias en las que se encontraban, la inestabilidad emocional de tanto la madre como el padre, y por ende la situación precaria en la que vivían, los hijos sufrían. Y la mejor forma de solventar o de evitar esta circunstancia para que los hijos sufrieran era que los mismos, pues obviamente murieran. Así están las declaraciones en su momento cuando la leí. Y efectivamente, por ahí debo de tener el expediente. Ellos tenían 3 hijos y por el tema de la manipulación, los padres asesinaron a los 3 hijos. Era un niño de 3, un niño de 7 y un niño de 13 años. Y los mataron a los 3. Digo, nomás para que se den cuenta hasta dónde alcanza o cuál es el alcance que puede llegar a tener. El tema de una intervención de alguna persona este, para la instigación, en este caso hablando del suicidio también, por ejemplo, como lo comentaban, el tema de la ballena azul, que también fue hace algunos años, que les iban poniendo retos cada vez más fuertes, y creo que el último reto era casi que el tema del suicidio, ¿no? O sea, innovar una forma de suicidio, si mal no recuerdo, según los reportajes que estuve viendo en distintos medios de comunicación, hasta donde recuerdo. Sí, así fue, profesor. De hecho, por ahí no sé si recuerda que hasta en una escuela hubo quien se lanzó del segundo piso a causa de... Sí, exactamente, porque el reto final era innovar o incluso creo que era grabar por medio de alguna tercera persona o ellos mismos la forma en que se suicidaban, de forma innovadora de cierta manera. Digo, es un tema muy complicado de comprobar en razón de que solamente debe de haber testigos o debe de haber una confesión por parte de la persona que esté instigando a que la persona se suicide. Entonces también es un delito un tanto cuanto complicado de acreditar. ¿Por qué? Porque los elementos son muy específicos. Y también el tema de, obviamente, casi siempre ese tipo de personas que ejecutan este tipo de actividad o este tipo de conductas son muy precavidas al momento de estar haciendo este tipo de manipulación. Tan es así que en muchas ocasiones la familia llegaba a declarar que nunca se habían percatado hasta el momento en que pasó esta circunstancia. Y como y más ahorita en redes sociales, que hay muchos perfiles anónimos, pues resulta todavía mucho más complicado acreditar. ¿Va? Ahora pasamos al tema interesante. Digo, no le veo mayor trascendencia, el que sigue sí, el tema del aborto, que actualmente, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Jalisco sí lo contempla como un tipo penal, a pesar de que existe jurisprudencia que permite la interrupción del embarazo.
Lo que les comentaba, no recordaba si había platicado con ustedes a partir de cuándo la Constitución dice que se protege el derecho a la vida o está protegido el mexicano a partir de su concepción. ¿Cuándo se da la concepción de la vida? Cuando el espermatozoide es fecundado con el óvulo, desde ahí es la percepción de la vida. La concepción. Efectivamente, ahí se empieza la concepción y ya hasta el primer trimestre ya estamos hablando de que, bueno, las primeras semanas ya empieza a tener vida el cigoto. Exactamente. Entonces, para poder implementar o despenalizar el tema del aborto, obviamente se tendría que hacer una modificación a la Constitución en ese sentido, porque obviamente hay estudios médicos donde te dicen hasta cuándo es factible interrumpir la vida sin que corra riesgo, en este caso la madre, porque obviamente mientras más avanzado sea el estado de gestación, obviamente se vuelve un poco más complicado el tema de hacerle la intervención o la interrupción del producto. Sin embargo, para que sea viable, obviamente se tendrá que modificar el tema de la Constitución para que sea a partir de cierta temporalidad y no a partir de la concepción, porque si estamos hablando de la concepción, entonces habría una controversia constitucional, porque a final de cuentas, si bien es cierto, dicen, si mal no recuerdo, creo que es hasta el tercer mes de embarazo, en otros países se permite el tema del aborto, no estoy muy empapado de los estudios de por qué hasta el tercer mes, pero sí estoy empapado en la ley mexicana, en este caso la Constitución, que dice a partir de la concepción. Entonces tendría que ser, para que se despenalice el tema del aborto, se tendría que hacer una modificación constitucional donde no se diga a partir de la concepción. Porque si no, de lo contrario, pues obviamente, le reitero, estaríamos entrando en una controversia constitucional para saber cuál es el método o el plazo correcto. Para esto, obviamente, tienen que haber intervención de muchos dictámenes médicos donde se justifique por qué se va a hacer esa modificación. Si bien es cierto, como les comento, ya hay jurisprudencia que lo permite, entonces es lo que está por encima de, obviamente, la Constitución, porque la Constitución, conforme a la pirámide de Kelsen, te establece que el orden jerárquico de la norma jurídica empieza desde la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia, las leyes federales, leyes locales y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes opinan? Digo, a final de cuentas es un criterio que he compartido y que comparto con muchos colegas juristas o abogados, porque a final de cuentas ustedes cuando estudian en la maestría obviamente van en vías o en aras de en su momento estudian doctorado, ¿no? Sí, pues actualmente sigue la controversia, pero lo que yo he investigado o leído es también el enfoque, ¿no? El enfoque del aborto desde el enfoque del derecho humano de la mujer a la salud y al ejercicio de la sexualidad, ¿no? Así como el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, quienes lo vemos desde ese enfoque, lo vemos desde el derecho de la mujer de decidir si ejerce una gestación o la maternidad, ¿no? Como proyecto de vida. Entonces, dado mi trabajo y dado pues la profesión, pues yo en ese sentido sí soy muy de avanzada, ¿no? A mí me gusta tratar de actualizarme en derechos humanos y yo soy partidario, vaya, desde esa percepción del derecho de la mujer a decidir. Sin embargo, pues también mi contexto particular como persona es que yo vengo de una familia tradicional católica, que obviamente, pues ya hablando de cuestiones morales y de cuestiones de valores, pues obviamente las ideas con las que yo interactúo, pues son de protección a la persona que está en el vientre, ¿no? Entonces, pues desde ese debate yo soy más partidario de los derechos humanos. Sí, pero volvemos a lo mismo. Si para que tengas o la mujer tenga ese derecho, yo no digo que esté mal o que esté bien,
Digo, estoy de acuerdo en ese sentido, de que la mujer tenga el derecho a decidir, sin embargo, yo lo veo desde el punto de vista jurídico, reitero, porque al final se tendría que hacer una reforma constitucional donde quites el tema de que es a partir de la gestación y se establezca un periodo donde lo permitan, porque si no volvemos a lo mismo, o sea, entramos en el tema de la controversia constitucional. Sí, si vamos a la técnica jurídica tiene razón, pero de igual manera está el sistema de convencionalidad, ¿no? Que todo juez tiene que dar, bajo el principio pro persona, entender cualquier derecho desde el concepto más amplio. Entonces, si los derechos humanos que están en el mismo rango de la Constitución dan apertura a entender que toda persona debe de permitírsele el derecho del derecho humano, pues creo yo que podría pesar más el proteger el derecho humano de la mujer a su salud y al derecho a decidir que ya el contexto local del Código Penal, incluso la Constitución, que restringen ese derecho. Sí, reitero, coincido contigo. Si bien es cierto, sigue tipificado como un delito, yo voy de acuerdo con que se abrogue ese delito, o se derogue ese artículo, o esos artículos, pero vamos a lo mismo. O sea, y coincido completamente contigo. Se le tiene que dar el derecho a la mujer, pero sin embargo, actualmente, por el contexto en el que nos encontramos, no le entran de lleno al tema de resolver sobre este tipo penal. Podemos poner otro ejemplo muy similar, que tampoco le quieren entrar al tema de la despenalización de la cannabis para el uso recreativo. Pero volvemos a entrar en el mismo contexto. Si bien es cierto, actualmente se está llevando a cabo o se está dando la prioridad a ese delito, que se supone ya en próximos meses estaríamos ya teniendo una despenalización. Sin embargo, volvemos a lo mismo, o sea, tendremos que realizar una reforma de fondo para permitirlo o para hacer esa modificación de que no sea desde el tema de la concepción, porque si no estaríamos haciendo las cosas a medias. Reitero, yo voy de acuerdo y coincido contigo el hecho de que se le permita a la mujer decidir sobre su cuerpo y sobre si es su deseo tener un proyecto de vida con un hijo o no. Pero también voy de acuerdo y yo lo veo desde un punto de vista, como dices, desde la técnica jurídica y desde la esencia de la Constitución, que coincido contigo, hace falta muchísimo criterio, porque también es un tema cultural que realmente los diputados, incluso digo, con el perdón que me merece, si alguien es partidario de la actual administración, se me hace absurdo que incluso el presidente de la República haga manifestación de su orientación religiosa. Digo, a final de cuentas, desde 1857 se estableció la separación de la Estado y de la Iglesia. Y volvemos a lo mismo. Se tiene que hacer una reforma para efecto de que se pueda, de pleno derecho y con toda la justificación y el soporte y el espíritu de la norma, se haga la derogación de ese artículo, pero se tendría que hacer desde la raíz, porque si bien únicamente estamos parchando la norma como siempre se ha hecho y digo, a nivel internacional, todos los países que han despenalizado el aborto han hecho reformas estructurales de su constitución. No solamente lo dejan a que las instancias jurisdiccionales lo permiten, incluso con el tema del cambio de sexo, el tema en su momento que se abordó también el tema del matrimonio igualitario. Todo eso, estoy completamente de acuerdo en que se lleve. Sin embargo, digo, quedamos cortos al momento al momento de crear la norma o de sustituir la norma jurídica para que ahora sí sea de pleno derecho, porque de lo contrario entonces ya entraría en este caso, ahora sí perdón, judicial empezar a legislar, cuando no es la función del poder judicial legislar, es la función del poder legislativo. O sea, está subsumiendo el poder judicial labores que le corresponden al poder legislativo, que es algo que yo considero una aberración. Porque Sí, en ese caso, perdón. Sí, tal cual, coincido plenamente. Y esa es la finalidad o sería el punto cúspide para que se despenalice, porque si no, reitero, únicamente en base de parches, digo, es hasta absurdo que no
a nivel internacional, digo, hay países que están un poco más atrasados en la suscripción de tratados internacionales y que van innovando de forma interna su legislación. Nosotros que se supone que somos un país que tiene grandes avances jurídicos, nos estamos quedando rezagados en ese sentido, incluso por el tema, como lo comentabas, tema, incluso hasta de, ¿cómo decirlo sin que se escuche ofensivo? Por temas morales, nos veamos limitados a entrar y hacer una reforma de fondo. O sea, eso es lo que no me funciona. Digo, hay tantas reformas que se han hecho, pero realmente, por ejemplo, en este tema tan importante que es la despenalización del aborto, porque al final de cuentas cada quien es libre de decidir, o en este caso la mujer libre de decidir si continúa o no. El tema es que aborden ese tema de lleno, porque si no, reitero, o sea, siempre el poder judicial va a estar legislando, pues en ese caso mejor quiten al Congreso las facultades y mejor que lo hago directamente al judicial. Porque si bien es cierto, como lo comentas, él es el que se está encargando de hacer la ponderación de derechos y hacer y hacer como en este caso las funciones del legislativo, como él no le entra de lleno, pues obviamente lo tiene que hacer el poder legislativo, ejecutivo, judicial, perdón, porque de lo contrario, ¿qué es lo que conllevaría? Que se baje directamente hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos y venga por parte de una recomendación que se haga esa modificación, como se han hecho muchas otras modificaciones a la ley. Tal cual, toda vez que para acceder a ese derecho, pues tendrían que promover amparos, lo que implica entonces, pues un obstáculo, un requisito para un ejercicio, ¿no? De un derecho. Y coincido plenamente en los rezagos que tenemos. Y otro ejemplo muy sencillo, pues es el tema que todavía tenemos causales de divorcio, ¿no? Cuando nuestro Congreso estatal pues, todavía no le entra de lleno a ese concepto, ni otros tantos del Código Civil que ya están desfasados o desactualizados. Totalmente, si mal no recuerdo, desde que llegó esa recomendación a la libre, en este caso libre desarrollo de la persona, esa jurisprudencia, si mal no recuerdo, fue en el año 2013-2014. Estamos hablando de un rezago prácticamente de 8, 7 años promedio desde que se emitió esa jurisprudencia y realmente el Congreso local no ha entrado a hacer la modificación. Tan es así que el código civil lo sigue contemplando las causales de divorcio. Que lo podemos traducir a 2 legislaturas, ¿no? 2 legislaturas completas han pasado sin que se haya hecho esa modificación. Son 2000, ¿no? Ya van prácticamente 3 legislaturas, son 3 años, digo, reitero, y coincido contigo, pero a final de cuentas debe de ser un tema que se debe de abordar desde la raíz, no solamente empezar a parchar. Tal cual. Ok, pasamos al... Yo, profesor, soy Dime, Renato, Renato. a mí me gustaría nada más agregar o puntualizar lo que usted dice, no es contradecirlo o que dice el compañero. Yo creo que el punto de vista personal y clínico sobre el aborto, ya sabemos que por decir existen las variantes clínicamente del aborto como se conoce como el aborto fetal, el aborto espontáneo, el aborto inducido, el aborto indirecto, el aborto autópico, el aborto legal, el aborto despenalizado, el terapéutico, el de por violación o ilegal eugenésico o el aborto libre o a demanda y el inseguro o peligroso. Y yo creo que de esos abortos que mencioné, se llevan muchos abortos en la práctica sin ser castigados. O sea, ahí la conceptualización o la penalización que se le puede dar, yo creo que impera primero lo clínico y a lo posterior lo que tenemos legal. Por decir, en el caso de los autópicos que son muy dados o los que son los eugenésicos y los espontáneos son abortos que por natural se tienen que obligar y no por eso se van a meter o se le va a dar. Sí se les da vista al Ministerio Público, pero se toman muy endebles, no se les da trámite. Es donde yo creo que entra la
la circunstancia de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Porque si nos damos al concepto tal de aborto, pues ya abortó, ya es castigado, y eso no es castigado. No, no, Sí, pues al final de cuentas, sí, pues, sí comparto esos puntos, pero obviamente se va a tener que abordar en su momento cada uno de los puntos en específico. Bien, si bien es cierto, va a haber unos que sí Perdón. sean permitidos, sean despenalizados, también va a haber otros que obviamente, digo, si tienes el acceso al aborto, pero lo haces de forma clandestina, obviamente ahí implica una responsabilidad también. no, pero esos que le mencioné no son clandestinos, esos son No, legales. esos no son tan legales. Ahí te va. Lo que pasa es que tú estás hablando de ese tipo de abortos porque no es factible que el embrión o el cigoto tenga vida después de tantas semanas por el lugar donde están implantados. Entonces, Ey, esos no son legales por decirlos, más bien no tienen la facultad para poder seguir con el periodo gestacional como tal y No son conlleva un viables. riesgo, exactamente, y conlleva Sí, un o sea, riesgo, se le un denomina riesgo para la mamá. para Entonces, sí le das vista al Ministerio Público como tal, pero aquí lo que yo creo, el tema del aborto es tipificación como tipo de aborto, si lo haces con dolo, con la alevosía, o con todas las agravantes tal cual, ahí sí está tipificado el aborto y el por qué lo hiciste, salvo que digas tú, fue por cuestión médica, que esté en riesgo en periodo la mamá, adelante, o no lo quiero porque el producto ya no es viable, o porque mi producto ya le hicieron tal prueba y viene con un cromosoma par 21 o viene con deformidades y pues así yo no lo quiero y va para afuera. Pero lo que te está tipificando y entiendo yo que es el dolo del aborto, el por qué lo estás haciendo. exacto, eso quería llegar, la Nada más porque no diferencia. lo quiero, nada más porque yo no lo quiero, tengo que abortarlo. Y también la penalidad viene de acuerdo al tipo de semanas de embarazo interrumpido, es el tipo de penalidad que te están dando. digo, Exacto, no por es ahí lo lo, mismo, o sea, ya en lo particular se va a tener que analizar, por eso les comentaba, de forma muy particular cada uno de los supuestos. Por ejemplo, puede ser el tema de una violación, el tema de que el feto no sea, o el producto en este caso no es un producto viable. Hay infinidad de circunstancias que se van a tener que abordar y eso va a venir en la exposición de motivos en su momento cuando se haga la modificación. Obviamente esa exposición de motivos, como les comentaba al inicio, va a conllevar muchísimos estudios por parte de expertos, en este caso el grupo o el gremio médico va a empezar a hacer ¿te urge mucho? sus Para despertarla. Ok, va a ser en lo particular un análisis de cada uno y te va a especificar cuáles son los casos. Digo, va a seguir existiendo el tipo penal, pero ya como en este caso lo pueden subir como responsabilidad médica, en este caso X yo circunstancia, pero sí va a ser muy específico el caso, incluso hasta por el tema de las semanas, porque también hay un periodo para hacerlo, médicamente hablando. Digo, Maestro, tampoco vayas a hacer la interrupción del embrión al quinto mes, que ya está prácticamente más para allá que para acá. O sea, hay que considerar o se tendrían que considerar todos esos tipos y todos esos elementos en su momento cuando se vaya a hacer se vaya a poner a consulta del legislativo con base a estos estudios. ¿le puedo dar mi opinión? Sí, claro. Para mí no tendría mucho cambio porque aparte está afectando a los médicos, porque ellos su prioridad es salvar vidas, como dice el derecho a la vida, y ahorita pues si se legaliza, quedan obligados a salvar, perdón, lamento. La otra es que queden secuelas psicológicas, independientemente del tipo de aborto, ya sea voluntario o por cualquier otra circunstancia. Y el que los hagan el aborto en una clínica ya legalmente también no los exime de que no mueran. Siempre va a haber complicaciones dependiendo del tipo de cuerpo y de persona. Sí, Pues pero por para ejemplo, en mí el tema sería de... lo mejor. Ajá, Ay, es que se corta mi internet, perdón. no te preocupes, Angie. Eh, este,
para mí sería mejor los cuidados preventivos y sería legal en los casos de violación. Es que al final de cuentas, Angie, por ejemplo, hablando de las medidas preventivas, hablando, por ejemplo, en el tema de anticonceptivos, pero cualquier maestro, dispositivo puede llegar a fallar. O sea, no es una si el garantía. código penal ahorita te lo tipifica que sí es por caso de violación o un caso extremo, en el estado de Jalisco sí lo puedes hacer bajo Sí. dictamen riguroso, pero no sé si tenía conocimiento la compañera de ese capítulo. Sí, conocía. El tema solo principal que es, por ejemplo, digo hablando. que los médicos Si bien es cierto el tema de los médicos salvar vidas, pero también, por ejemplo, si por temas religiosos, hablando, por ejemplo, desde el punto de vista médico, si el médico, por ejemplo, su religión, pues tiene un criterio muy apegado a la religión del tema de la conservación de la vida, o simplemente éticamente dice, ¿sabes qué? Yo, independientemente de mi religión, yo no me presto a hacer ese tipo de intervenciones, va a haber médicos que sí lo hagan. O sea, es un tema, no pueden obligar al médico que por cuestiones de credo o de criterio no lo haga, porque al final de cuentas también es un tema que se va a tener, también no pueden obligar al médico a que lo haga, obviamente. O sea, De hecho aquí en el municipio tenemos una religión que no permite ningún acceso venoso, ni que le metas ningún líquido, ni sangre, ni nada. Y por la divinidad de la creencia de Dios, ellos se van a salvar. Al igual como hay médicos de esa congregación que pues también son muy, muy, devotos. muy devotos y no le entran, como usted dice. Y no lo puedes obligar a que lo haga. Los testigos de Pero, Jehová son esos, profe. pero ahí le va. ¿En dónde está su juramento hipocrático? Ahí estamos en otra disyuntiva, maestro. Sí, yo lo entiendo esa parte, Es como de que nosotros los realmente abogados. es el preservar la vida. Exactamente. Exactamente. Nosotros, yo no defiendo violadores, y pues son los que más lana dejan. O yo no defiendo secuestradores, y son los que dejan lana. Entonces, ¿a qué lado te vas a hacer ahorita con el tema comparativo de los médicos? ¿Hacia dónde se van a hacer también? Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a ver porque está en menos de un minuto que se termina la clase. En un segundito ahorita se vuelven a conectar, ¿vale? Está bien, profesor, gracias.